Hace 100 años, bueno, menos de 100 años, nadie creía que podríamos viajar en el espacio. Y ahora nadie se cree que podemos viajar en el tiempo, al futuro y al pasado. Nadie lo cree salvo la comunidad científica, que dice, al futuro ya estamos viajando. Yo lo que les aconsejo es que vayan cambiando su noción del tiempo. Paul Davies es profesor del Centro Australiano de Astrobiología en Sydney. Reconocido por su labor en comunicación científica, recientemente ha publicado un libro sobre cómo construir una máquina del tiempo. Hace 100 años, bueno, incluso un poco menos, nadie creía, y te estoy citando, que podríamos viajar en el espacio. Y sin embargo, ahora nos encontramos en una situación en la que, oye, no se opone ninguna objeción, al menos física, para que un día podamos viajar en el tiempo. ¿Crees realmente que las personas podrán viajar en el tiempo? Ya viajamos en el tiempo en una cierta medida, pero solo podemos viajar hacia el futuro, no volver de regreso al pasado. La dificultad de hacer predicciones sobre los viajes al pasado en este momento es que dependerán de una tecnología muy avanzada. Si me preguntaras que si dentro de 100 años viajaremos hacia el futuro y a una gran distancia, diría que es completamente posible. Pero el viajar al pasado yo creo que llevará mucho más tiempo de desarrollar. Empecemos viajando al futuro. Quiero decir, ya se ha demostrado de alguna manera, gracias a los relojes atómicos, que el tiempo no es un valor universal y absoluto como creía Newton. Como tú dices muy bien, mi tiempo no es tu tiempo. Y quizás la mejor manera de que nuestra audiencia entrara en el tema sería narrarles la paradoja de los gemelos. ¿No te importaría recordarnos lo que dice exactamente esta paradoja? El efecto de los gemelos, que es como prefiero llamarlo, lo introdujo Einstein en su famoso artículo de 1905, donde se introdujo la llamada teoría especial de la relatividad. Esto representó un cambio definitivo con la idea de Newton de que el tiempo es universal y absoluto, el mismo para todas las personas en todos los lugares. Einstein dijo que no, que tu tiempo y mi tiempo pueden ser diferentes si nos estamos desplazando de forma diferente. E ilustró esto con la historia de los gemelos. Si nos imaginamos que tú y yo somos gemelos, y yo viajo en un cohete a una velocidad próxima a la de la luz, imagínate que he estado viajando durante un año de mi tiempo. Al regresar a la Tierra habrán pasado, por ejemplo, 10 años de los de la Tierra. Yo estoy convencido de que ha pasado un año, y tú de que han pasado 10. Los dos tendremos razón, y de hecho yo habré saltado 9 años en tu futuro, ya que han pasado 10 años para ti y uno para mí. De manera que si quisiéramos llevar a cabo este experimento y lo empezamos este año, en 2003, me costaría solo un año el llegar al año terrestre de 2013. Esto es efectivamente viajar en el futuro, y este es un efecto real. ¿Le gustaría visitar la Tierra del futuro? Einstein nos enseñó que era posible. Solo tenemos que subir a una nave espacial que alcance una velocidad cercana a la de la luz y viajar por el espacio unos cuantos años. Cuando regresemos, para nuestro planeta habrá pasado mucho más tiempo que para nosotros. Si tuviéramos un hermano gemelo que se hubiera quedado en Tierra, seríamos más jóvenes que él, pese a haber nacido el mismo día. Antes de Einstein, se creía que el tiempo era idéntico para todos. Pero no es así.
Depende de magnitudes físicas como la velocidad. En nuestra vida cotidiana no percibimos este efecto porque solo puede apreciarse a velocidades muy elevadas. Pero no es solo teoría. Se ha comprobado que un reloj que viaja en un avión se retrasa respecto a uno que se haya quedado en tierra, aunque la diferencia asciende solo a unos pocos nanosegundos. La velocidad es una manera de viajar en el tiempo. La gravedad es otra. Los relojes avanzan un poco más rápido en el ático que en el sótano y en el espacio que en la Tierra. De nuevo, el efecto es minúsculo, pero hubo que tenerlo en cuenta para el Sistema de Posicionamiento Global, o GPS. Si no, marinos, taxistas y misiles cruceros se apartarían muchos kilómetros de su ruta. En un lugar donde la gravedad sea muy intensa, como en la superficie de una estrella de neutrones, los sucesos de la Tierra nos parecerían una película a cámara rápida. El tiempo, pues, no es absoluto ni universal, y este principio abre la puerta a los viajes en el tiempo. De hecho, los astronautas son ya viajeros del tiempo, aunque sus saltos al futuro sean todavía muy poco apasionantes. Sergei Avdeyev, el cosmonauta que ha estado en órbita más tiempo, ha viajado al futuro 0,02 segundos. No es mucho, pero puede ser el principio. Y según un proverbio chino, un viaje de miles de kilómetros empieza siempre con un primer paso. Bueno, tú estás en Sydney, Australia, y yo en Barcelona. Oye, espero que este retraso en el tiempo no interfiera con nosotros o con nuestra conversación, ¿de acuerdo? Vamos a la pregunta más compleja, que no es la de viajar al futuro, que ya lo has contestado, sino la de viajar al pasado. Y cuando hablas de esto y escribes tanto sobre el tema, eres el científico más importante del mundo en esta cuestión, nos dices que no tiene sentido, porque si fuéramos al pasado chocaríamos con ciertas paradojas. Y ahora te voy a explicar una de ellas, que demuestra la imposibilidad de viajar al pasado. Bueno, ya la conoces, ¿no? La paradoja en la que una persona de hecho viaja al pasado y se encuentra con su abuela, le dispara, la mata, y esto bueno, garantiza que esta misma persona nunca nacerá y que por lo tanto difícilmente pudo haber disparado. En este tipo de sinsentidos, quiero decir, tú en realidad no puedes pretender que un día podamos viajar al pasado. ¿Cuál es tu solución para esta paradoja? Lo primero que hay que decir es que el viajar al revés en el tiempo, viajar al pasado, es posible, aunque mucho más problemático que viajar al futuro. No cabe duda de que no se puede viajar al pasado por el mero proceso de desplazarse a una velocidad próxima a la de la luz. Esto solo puede hacer mover el tiempo hacia adelante, no hacia atrás. Para ir hacia atrás en el tiempo es necesario un método mucho más complejo. Mi preferido en estos momentos es el del agujero de gusano en el espacio. Si hubiera viajes en el tiempo, habría mucha gente del futuro, de dentro de 1000 años, que mirarían al pasado, viajando al pasado, y ahora no hay nadie. Vamos, ¿tú has encontrado a alguien? Tienes razón. Si el viaje en el tiempo fuera posible, al menos un viajero vendría a este estudio y te diría, ¿ves cómo sí que se puede hacer? O sea, que tenemos que aceptar el hecho de que no existen los turistas del tiempo que vengan del futuro. Pero esto no es un problema si utilizamos el viaje en el tiempo con nuestro entendimiento actual de la física, ya que todas las máquinas del tiempo serias que se han propuesto hasta la fecha no se pueden utilizar para regresar en el tiempo a una fecha anterior a la construcción de la máquina. O sea que si dentro de 100 años conseguimos descubrir una máquina del tiempo que regrese en el tiempo, no podremos utilizarla para hacer que regrese a este momento de ahora. El motivo de esto es que cuesta más de 100 años crear un ciclo temporal cerrado de 100 años. De manera que no hay ninguna posibilidad de que nuestros descendientes construyan una máquina del tiempo para que vengan a visitarnos ahora.
La única manera en que podemos encontrarnos con turistas del tiempo del futuro es que una supercivilización de extraterrestres haya construido una máquina del tiempo hace mucho tiempo y se la presten a nuestros descendientes, que podrán regresar y venir a vernos ahora. Bueno, pero por lo que dices, deberíamos sacar la conclusión de que lo mejor es que nos demos prisa construyendo esta máquina del tiempo, porque las personas que vivan en el futuro solo podrán regresar a partir del momento en que hayamos terminado esta máquina. Y tú tienes unas cuantas ideas relacionadas con el tema. En tu maravilloso libro, Cómo construir una máquina del tiempo, dices que hay 3 cosas que son absolutamente esenciales para construirla. 3 cosas. Un colisionador, Dios sabe lo que esto quiere decir, un implosionador y un diferenciador. Y bueno, estas son buenas ideas para los ingenieros, pero ¿para qué necesitamos las 3 cosas? El aspecto esencial de la máquina del tiempo que estoy proponiendo es algo que se llama agujero de gusano en el espacio. Déjame que te explique lo que significa. La gente no está familiarizada con los conceptos de agujero negro y de gusano. Un agujero negro es algo donde se puede entrar, pero no se puede salir. Es un viaje de ida a ningún sitio. Un agujero de gusano será como un agujero negro. Pero además de entrada tendrá salida. Se podrá mirar por un extremo y ver el otro lado. Si, por ejemplo, ahora hubiera un agujero de gusano en el estudio de Sydney y yo saltara en su interior, no saldría en otro barrio periférico de Sydney, sino posiblemente en el otro extremo de la galaxia. Esta idea, que comenzó en la ciencia ficción, la estudió un grupo de científicos, principalmente Kip Thorne, en el Instituto Tecnológico de California. Lo que determinaron es que si pudiera existir un agujero de gusano en el espacio, se podría muy fácilmente convertir en una máquina del tiempo. Se adaptaría de manera que si se saltara en el agujero del espacio, no solo se saldría en otro lugar en el espacio, sino que también en otro tiempo. Y este tiempo podría estar en el futuro o en el pasado. Depende de la forma en que se salta. O sea que el primer paso en mi propuesta de construir una máquina del tiempo es encontrar un agujero de gusano, aunque esto no es nada fácil. Y para preparar el viaje en el tiempo, será necesario expandir uno de estos agujeros de gusano a un tamaño lo suficientemente grande para que un humano pueda entrar a viajar. Nos enfrentamos a una tarea muy difícil, ya que somos conscientes de que sabemos muy poco sobre la física de estos agujeros de gusano. Pero lo que sabemos es que para evitar que se colapsen y se conviertan a sí mismos en agujeros negros, se les debe inyectar algo llamado energía negativa. La energía negativa es una idea en la que se especula mucho. Parece que sea una idea de ciencia ficción, pero sabemos que puede existir. Y de hecho se puede crear en el laboratorio utilizando, por ejemplo, láser con una configuración determinada. Los elementos necesarios para construir una máquina del tiempo se encuentran en la propia naturaleza, pero son difíciles de encontrar. Para empezar, es fundamental localizar un agujero de gusano en el cosmos. Cosa complicada, ya que ni siquiera estamos completamente seguros de su existencia. De todas maneras, se reconocerá por ser un túnel que funciona como un atajo entre 2 puntos alejados en el espacio, conectándolos. Y se diferencia de los agujeros negros porque estos solo tienen una entrada y los de gusano una entrada y una salida. En caso de no encontrarse, existe la opción de construirlo a partir de microagujeros de gusano, que sí se cree que existen, pero que serían muy pequeños, del orden de 20 veces más pequeños que el núcleo de un átomo. Son invisibles para nosotros, pero se cree que aparecen y desaparecen constantemente a nuestro alrededor. También se pueden crear gracias a los aceleradores de partículas. Una vez se tiene el microagujero, se debe agrandar. Para ello, se necesitarían campos energéticos similares a los que inflaron el espacio después del Big Bang. Cuando el agujero de gusano tiene el tamaño adecuado para que una persona pueda viajar a través de él, debe buscarse una estrella de neutrones. Este tipo de estrellas tiene una gravedad muy elevada, lo
lo cual hace que el tiempo se retrase en sus alrededores un 30% respecto al de la Tierra. Si se consigue remolcar el agujero de gusano a sus proximidades, se iría acumulando una diferencia de tiempo entre los extremos del gusano. Un astronauta que entre en el agujero por un lado de la estrella viajaría hacia el futuro, mientras que otro astronauta que entre en el agujero por el otro extremo viajaría hacia el pasado. A pesar de que este procedimiento parece producto de una novela de ciencia ficción, una supercivilización con tecnología muy avanzada podría seguir esas instrucciones y conseguir crear este dispositivo de verdad capaz de transportar seres vivos por el tiempo. De la misma manera que nosotros ya somos capaces de viajar por el espacio. Cosa que, por cierto, les hubiese parecido igual de increíble a nuestros antepasados. Paul, quiero decir, con la mano en el corazón, e intenta olvidar un poco la física, quiero decir, todo este misterio. De lo que tú dices, no parece que haya... Bueno, no parece que la razón de la vida haya sido una especie de arquitecto que planifica todo el conjunto. Sería, no sé, incomprensible. Incluso para el arquitecto el hecho de existir, en cierto modo. Pero la idea de que hay varios universos, tú tampoco pareces estar muy convencido de que sea una explicación de lo que realmente está sucediendo. Entonces, ¿cuál es tu impresión a la hora de contestar esta pregunta tan concreta, simple y trivial? ¿Cómo demonios pasamos de la vida, vamos, de la química a la biología, a la vida? El problema de cómo empezó la vida y cómo la no vida se volvió vida, qué procesos químicos tuvieron lugar, continúa siendo un gran misterio. Es uno de los que estoy estudiando aquí en el Centro Australiano de Astrobiología con mis colegas. Estamos interesados en dónde, cuándo y cómo empezó la vida. Y el problema respecto al cómo es el más difícil de todos. De alguna manera, hace muchos miles de millones de años, una mezcla de productos químicos se convirtió en la primera cosa viva, pero nadie sabe qué pasos se siguieron. Mi actitud es que, aunque se trata de un gran misterio, sería un error decir simplemente que fue un milagro. Es demasiado pronto para abandonar los intentos de explicar la naturaleza exacta de este proceso y de cómo sucedió. Incluso hay gente que intenta recrear la vida en el laboratorio, y algunos tienen la esperanza de que dentro de unos 50 años se podrá crear la vida artificial en un tubo de ensayo. En este proceso, y con esto vamos a acabar porque desgraciadamente se nos ha echado el tiempo encima, en la búsqueda del dónde, cómo y cuándo empezó la vida, tú has sugerido que a fin de cuentas la vida empezó probablemente en Marte y no en la Tierra, y que fue a través de algún organismo vivo incrustado en una roca lanzada por un meteorito desde Marte y que aterrizó aquí en la Tierra. Oye, ¿y por qué no al revés? ¿Qué te hace pensar que fue una piedra procedente de Marte que trajo una bacteria a la Tierra y no al revés? Creo que la razón de que empezara en Marte y luego vino aquí es porque Marte ya estaba preparado para la vida mucho antes que la Tierra. Es un planeta más pequeño, de manera que se enfrió más deprisa. Ya estaba preparado para albergar vida hace unos 4.500 millones de años. Durante este tiempo, la Tierra todavía estaba bastante caliente, y puesto que los planetas estaban siendo bombardeados por unos asteroides enormes y cometas, la superficie de los planetas eran lugares muy peligrosos. Además, creo que la vida empezó bastante por debajo de la superficie, digamos a unos 2 o 3 kilómetros bajo tierra, ya que en la superficie seguía haciendo mucho calor hasta hace unos 3.800 millones de años. O sea que el motivo por el que creo que la vida empezó en Marte es simplemente porque Marte se enfrió más rápidamente.
De todas formas, durante el curso de la historia ha debido haber ocasiones múltiples en las que rocas de la Tierra han viajado a Marte y han llevado vida también en esa dirección. Pero creo que la vida se originó en Marte y llegó a la Tierra en el interior de esas rocas que se separaron del planeta rojo por cometas y asteroides que lo impactaron. Y probablemente, como Marte es más pequeño, habría menos gravedad y probablemente era más fácil para las rocas saltar al espacio después de un choque con meteoritos, ¿no? Correcto. Hay más tráfico de materiales de Marte a la Tierra que en dirección contraria por la gravedad mayor que hay en la Tierra. De manera que, como tú has explicado tan claramente, es más fácil que las rocas vengan de Marte a la Tierra. Cada vez son más las aplicaciones que se encuentran al láser. Lo último es un aparato capaz de realizar diagnósticos médicos a partir del aliento. Una práctica que puede ahorrar molestias al paciente y tiempo al especialista. El artilugio examinará de forma rápida y eficaz el aliento de las personas y a partir de ahí detectará determinadas enfermedades. El láser evitará utilizar técnicas más agresivas como biopsias o análisis. El procedimiento es sencillo. El aliento del paciente queda atrapado en un recipiente que posteriormente es rastreado por un rayo láser que funciona a una frecuencia concreta. Al acabar el análisis se consigue una información muy interesante sobre la composición del gas. Se trata de aprovechar el impacto que ciertas enfermedades tienen sobre el aliento de quienes las padecen. Algunas de las patologías que se podrán identificar son las relacionadas con el hígado, los pulmones, el páncreas y el estómago. Todas ellas se caracterizan por dejar un rastro químico delator. La nueva técnica se utilizará de forma rutinaria, ya que es mucho más cómoda que los análisis de sangre. El estudio de nuevos materiales es una de las disciplinas en alza. En un laboratorio de Estados Unidos han conseguido crear una cerámica resistente a altísimas temperaturas. El material es capaz de soportar hasta 2000 grados Celsius sin perder sus propiedades. Una de las principales aplicaciones de la cerámica es que podrá utilizarse en la construcción de vehículos hipersónicos como lanzaderas espaciales. Los científicos llevan 7 meses sumergidos en el proyecto y esperan conseguir un material con múltiples y sorprendentes utilidades. El objetivo es conseguir nuevos materiales y sustancias muy estables que no se echen a perder a altas temperaturas, que son las que alcanzan los vehículos hipersónicos. La cerámica resiste los fenómenos de evaporación, erosión y oxidación y a la vez impide que el calor pase a otros elementos de la nave. La clave para conseguir un material resistente es su densidad, una buena microestructura interna y que no contenga impurezas. En los próximos meses se pasará de los ensayos informáticos a probar la cerámica en artilugios aeroespaciales. La informática y los servicios online están ganando terreno en el sector sanitario. Antes de que acabe el año, en España se implantarán las recetas electrónicas, una manera de mejorar el servicio y controlar la automedicación. La iniciativa se llevará a cabo gracias a la colaboración de los Ministerios de Ciencia y Tecnología y el de Sanidad, que esperan implantar en todo el territorio español la receta electrónica. El objetivo es que los usuarios de la sanidad pública se beneficien de las ventajas de vivir inmersos en la sociedad de la información. Las nuevas tecnologías llegarán tanto a los hospitales como a los centros de asistencia primaria. Cuando se implante, los pacientes gastarán menos tiempo a la hora de recoger recetas y los facultativos tendrán mayor control sobre los tratamientos que siguen sus pacientes. Cada usuario tendrá su tarjeta sanitaria personalizada, donde se aglutinará toda la información sobre diagnósticos, terapias y medicación. Otras novedades serán la implantación de consultorios virtuales para solucionar dudas y quejas online. Que los masajes son un excelente tonificante para el cuerpo no es ningún secreto. Los beneficios de masajear están llegando a los más pequeños y ya empiezan a surgir los primeros terapeutas especializados en aplicar la técnica en recién nacidos. Tras varias investigaciones se ha comprobado que los masajes son beneficiosos para los sistemas digestivo, respiratorio y circulatorio. Así lo que se pretende es que los especialistas enseñen a los padres primerizos técnicas y movimientos sencillos para que sean ellos mismos los que masajeen a sus hijos. Asimismo, se ha comprobado que además de los efectos positivos funcionales, se crea un vínculo afectivo entre padres y bebés muy intenso a partir de la 3ª semana de vida de los pequeños.
De momento serán las matronas, que son las que más contacto tienen con los adultos y los recién nacidos, las que impartirán los cursos. Varias serán las técnicas aplicadas, desde la hindú, que produce un efecto relajante, hasta la sueca, que es estimulante. Otras modalidades, como la reflexología y el yoga, preparan al bebé para el gateo. Muchos de los astros y cuerpos celestes ocultos hasta hoy podrán estar al alcance de los humanos gracias al sistema SIRT, un sofisticado telescopio de rayos infrarrojos ideado por técnicos de la NASA que será capaz de ver a través de gases y nubes de polvo. El telescopio rastreará zonas del espacio que hasta ahora no ha sido posible estudiar. Concretamente, se podrá obtener información de regiones con radiaciones que proceden del tiempo en que se formaron un mayor número de estrellas, por lo que aportará una nueva imagen de lo que es y lo que hay en el universo. El SIRT mejorará la capacidad para identificar y ver muchos objetos hasta ahora invisibles. El telescopio podrá observar cuerpos situados a 10.000 millones de años luz. Otro de los objetivos prioritarios del telescopio será investigar cómo se forman los sistemas planetarios a partir de los discos de polvo formados en torno a las estrellas. Con el SIRT, la NASA cumple su gran sueño de contemplar el universo cubriendo todo el espectro electromagnético de la luz, un objetivo que inauguró con el Hubble, su primer gran observatorio. Además, el telescopio será capaz de cuantificar el calor que emiten estrellas, galaxias y planetas. ¿Tenían alguna duda los telespectadores del canal internacional de televisión española, de la 2 o del canal digital, de que están sintonizados con redes? Con un título como el de hoy, yo creo que difícilmente podíamos encontrarlo en otros programas. Viajes en el tiempo. Oye, vamos a ver, Paco, porque es un tema increíble de no creérselo, pero en lo que concierne a los viajes al futuro, ya lo estamos haciendo todos los días, o casi, ¿no? ¿Qué queremos decir exactamente con un viaje al futuro? Yo te voy a decir primero cómo me lo han contado a mí la película esta. O sea, estoy con alguien en un aeropuerto y yo tomo un avión, doy 3 o 4 vueltas al mundo con el avión y cuando regreso resulta que a mi reloj le faltan unos nanosegundos, por detrás del reloj del amigo o amiga que he dejado en el aeropuerto. Con lo cual, a la amiga o el amigo es más viejo y por lo tanto, literalmente, estoy viajando en su futuro. He viajado a su futuro, ¿no? ¿Es esto? Bueno, no es algo más. Sí, no, es esto, efectivamente. Pero yo lo que diría es una diferencia entre viajar a ritmos distintos de tiempo. Es decir, en este caso que has puesto, lo que ocurre es que el tiempo pasa a distinta velocidad para el que se ha montado en el avión y para el que se ha quedado en tierra. Y cuando se habla de viajes en el tiempo, se puede hablar de esto, por supuesto. Pero lo más interesante es cuando uno puede volver al pasado. Ya, pero en este viaje, desgraciadamente, no puedes volver al pasado. Esto. Y lo más interesante, lo que ha hablado Davis en particular, es la posibilidad de volver al pasado. Es lo que plantea problemas realmente filosóficos muy profundos, físicos muy profundos, y lo que desgraciadamente es muy difícil. Pero, oye, Paco, vamos a entrar, porque tienes razón, es seguramente lo que más atraería a la gente. Sin duda. Pero tú me dices, es muy difícil, teóricamente lo tenemos crudo. Como pues, seguro, pero en la práctica, Dios mío, eso. Oye, terminemos antes con los viajes al futuro. O sea, ¿qué más hay? O sea, cuando digo que es posible, bueno, cuando decía Einstein, ¿no? Y que se podría viajar al futuro, y ahora con estos relojes de una precisión atómica te demuestran que sí, ¿de qué otra manera podemos, en qué sentido podemos viajar al futuro para que la gente lo note? Bueno, todo depende. Por ejemplo, hay unas partículas, muchas partículas, que son inestables, los muones, entre ellas, que viven 1 millonésima de segundo,
Sí. Pero si se les hace ir en un acelerador de estos circulares a gran velocidad, resulta que están bastante tiempo como para hacer experiencias con ellos. Si uno fuera un muón, creería que se había muerto al pasar la millonésima de segundo, pero nosotros que lo estamos viendo desde el laboratorio creemos que están varios minutos dando vueltas en el acelerador. O sea que no es algo que se utiliza de forma, yo diría, rutinaria en muchos experimentos. Eso no es algo preocupante. Pero vamos, con muones, con piones, con kaones, con un montón de partículas, se las mete a mucha velocidad, entonces el tiempo pasa más lentamente para ellas y por lo tanto pues se pueden hacer experimentos muy complicados. Ahora, no me digan que no es sorprendente que sobre una cosa tan básica como es el concepto de la noción del tiempo se tarde tanto en cambiar. Vamos, es que ni siquiera la audiencia de redes se cree de verdad que podemos viajar al futuro. Y vosotros me decís, oye, pero qué tonterías. Sí, rutinariamente. Rutinariamente, lo estamos haciendo ya. Están utilizando muchos laboratorios para hacer experimentos de forma rutinaria. Ahora, nosotros no somos las partículas que viajan a esa velocidad. No nos hemos colocado todavía en ese sistema de referencia viajando a una velocidad suficientemente grande como para que nos sintamos en nuestro sistema de referencia. Oye, vamos a entrar de lleno en esto, pero dejadme 2 minutitos para el experimento de redes. Esta semana el experimento, bueno, yo creo que les va a sorprender. Nosotros somos una comunidad andante de células, ¿no? Eso es lo que somos. Y estas células se tienen que proteger un núcleo con una información genética que tienen dentro y entonces, oye, se cubren bien con una membrana para aislarse del follón que hay fuera y de los peligros que hay fuera. Pero, claro, son organismos vivos y necesitan, oye, que allí entre información y nutrientes, ¿no? Y entonces, de alguna manera, tiene que entrar esta información. Bueno, el experimento de hoy va sobre esto. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? Así podemos evitar, pues a lo mejor hasta migrañas, hipertensión y fibrosis quística, fíjense. La célula es la unidad funcional de los seres vivos. En ella tienen lugar las reacciones que mantienen nuestro metabolismo. Para poder funcionar, las células necesitan estar aisladas del entorno por una membrana. Esta membrana, sin embargo, no es totalmente impermeable. Permite el intercambio de sustancias con el exterior. Podríamos pensar que la célula es como un castillo que mantiene un aislamiento con el exterior. Aislamiento no absoluto por razones de supervivencia. La muralla equivaldría a la membrana celular y las puertas a los canales de intercambio de sustancias, como por ejemplo los iones. Normalmente, los canales iónicos de la membrana celular están cerrados. Al cambiar el voltaje, cambia la actividad del canal. Este se abre y los iones pueden entrar en la célula. Cuando baja el potencial de membrana, el canal vuelve a cerrarse e impedir el paso de sustancias. En el grupo de fisiología de la Universidad Pompeu Fabra investigan qué factores modifican el comportamiento de los canales iónicos, pinzando un fragmento seleccionado de la membrana al que aíslan con una pipeta y le aplican una corriente eléctrica. La técnica del pinzamiento de membrana nos permite visualizar la función de los canales iónicos y ahora podemos modificar las condiciones extracelulares o intracelulares, por ejemplo, añadir fármacos u otras sustancias. Esto a nosotros nos interesa dentro de un contexto clínico e intentamos responder a cómo estos canales participan en patologías como la fibrosis quística, la hipertensión o la migraña. La técnica que revela cómo las células intercambian sustancias con el medio en que viven fue desarrollada en 1981 en los laboratorios de Erwin Neher y Bert Sakmann. Por ella recibieron el premio Nobel 10 años después, en 1991. Gracias a estos experimentos, tal vez se nos acaben pasando los dolores de cabeza. El experimento de redes esta semana, ya lo ven,
casi todo lo importante es muy pequeñito, ¿no? Es casi invisible. Oye, no es inconcebible, ¿no?, que una estrella que está a 100 millones de años luz, yo pueda llegar en 10 años. O sea, adquirir una velocidad suficiente, no parece extraordinario. ¿no? Claro, pero no sería muy útil, porque lo malo es que al volver en la Tierra habían pasado 100 millones de años. Yo creo que sería más interesante aprovechar esos viajes para poblar la galaxia. Es decir, yo no creo que el interés esté en volver otra vez a la Tierra. El interés, si acaso, estaría en intentar que esa población fuera a otro lugar habitable y allí seguir expandiéndose. Bueno, yo creo que eso en un futuro será la intención fundamental. Estás poniendo el dedo en la llaga, ¿no? Porque los neurocientíficos que trabajan en estos temas espaciales dicen exactamente lo mismo que tú estás sugiriendo. Que la gente se cree que va a ir a hacer turismo al espacio y dicen, no, se va a ir para quedarse en el espacio, entre otras cosas porque sufres unas transformaciones fisiológicas que probablemente te incapaciten para vivir aquí, aunque a la vuelta. Yo no acabo de ver eso que dice Juan. Yo no veo por qué hay que irse a otras galaxias. Yo creo que lo que hay que hacer es mejorar la vida en la nuestra. No, yo creo que es inevitable. Yo creo que la expansión, de la misma manera que ocurrió cuando descubrimos América, inevitablemente la civilización... ¿Tú crees que estamos mejor? Sí, creo que estamos mejor. ¿De cuando descubrimos América? No, pero por haber descubierto América. Es inevitable, la curiosidad humana nos va a llevar a explorar otros mundos, seguro. Oye... La cuestión es si se pueden aprovechar este tipo de viajes. Si me discutís la necesidad de viajar al futuro, en cambio, no me vais a discutir la belleza de viajar al pasado si pudierais, ¿no? O sea que vamos a entrar en este tema. Primero, en esto me decís, teóricamente, sería posible. Al pasado, eso no está claro. Con limitaciones. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, no podríamos ir más atrás que el año, en el momento en el que construimos la máquina. Que eso es una limitación directamente de la teoría. Oye, ya lo habéis oído con Paul Davies, o sea, el gran argumento en contra es que hay una serie de paradojas, lo llamáis, ¿no? Sí. Por ejemplo, pues si volvieras al pasado, a lo mejor te encontrabas con tu abuela, o bisabuela, mejor, para que esté más lejos, la matabas, la podrías matar si llegas allí a... Y a ver cómo explicas que tú has nacido. Es suficiente con no permitir que tus padres se conozcan para no nacer. No es necesario matar a nadie. ¿Hay otras paradojas menos crueles? Vamos, menos... Sí. Bueno, a mí se me ocurre una ahora. Yo ahora puedo montarme en un cohete y ir hace un rato, en un cohete que dé una vuelta alrededor de un agujero negro giratorio y todas estas historias, volver al pasado y convencerme a mí mismo de no venir a este programa. Con lo cual yo no estaría en este programa. Pero entonces nadie me habría convencido para montarme en ese cohete y ir atrás en el pasado y montarme en este programa, con lo cual sí que estaría en este programa. Con lo cual me habrían convencido para montarme en el cohete al pasado, y así puedo estar hasta que nos aburramos. Y la solución a estas paradojas es suponer que el universo no es único. Lo curioso, vuelves a otro universo. Eso, vuelves a otro universo. Y lo curioso es que hay muchos motivos, muchísimos motivos que indican que hay muchos universos. No solo ese. Así es que esa idea que al principio dicen, no, qué locura, pues resulta que hay muchos otros motivos para pensar que el universo no es único, pero muchísimos. ¿Cómo cuáles? Bueno, una explicación de las paradojas de la mecánica cuántica, en lo que no vamos a entrar, por supuesto, es suponer que hay muchos universos. En la famosa explicación de Everett, todas las paradojas de la mecánica cuántica se resuelven si existiera una infinidad de universos. Y otra razón es el Big Bang. Si produjo un universo, produjo muchos, porque nuestro universo es un universo muy raro, con unas propiedades de las constantes que hay en el universo muy extrañas. Las proporciones entre las fuerzas... Las fuerzas son tales como para que exista la vida. Esto. Y entonces hay dos soluciones. Es decir, es que ha habido un creador que ha dicho, no, es que yo lo voy a hacer así. Para que pueda vivir alguien. Y la otra es decir... Bueno, yo eso no entro si creo o no creo, pero es una explicación posible. Y la otra es suponer que hay muchos universos, con infinitas combinaciones, y entonces en alguno de ellos habrá
las combinaciones que hacen que se pueda vivir. Vamos al viaje al pasado. Por lo que me habéis sugerido, desde luego no puedo ir al pasado sin un agujero de gusano, o sea, sin un agujero negro que tenga entrada y salida. Sí, o un agujero negro giratorio. Es algo que se le ocurre a alguien algo más ingenioso. Oye, ¿quieres ver cómo lo ven los científicos del equipo de redes esto? El pasado siempre es fascinante, y el no haberlo vivido es una frustración constante de nuestra imaginación. Tal vez por ello los astrónomos siguen observando la luz que nos llega de los lugares más recónditos de nuestro universo. Dado que la velocidad de la luz es finita, estas observaciones les permiten ver un universo más joven. En este sentido, nuestros telescopios son de hecho máquinas del tiempo. Nosotros mismos, cuando nos observamos en un espejo, estamos viendo nuestro pasado más inmediato. Si nos colocamos a 1,5 metros del espejo, observamos nuestra imagen 10 nanosegundos antes. Del mismo modo, podríamos buscar rastros del pasado terrestre en la luz que vuelve a nuestro planeta tras reflejarse en espejos celestes como los agujeros negros. Sin embargo, los agujeros negros podrían proporcionarnos experiencias más emocionantes. Un viaje al pasado. Según las teorías físicas, muy cerca de agujeros negros giratorios existen zonas en las que la materia es arrastrada en forma de remolino. En estas condiciones extremas de gravedad, el espacio-tiempo es perturbado de tal forma que teóricamente es posible viajar a un tiempo anterior. Sin embargo, aquí las paradojas están servidas. Si volvemos a nuestro pasado, podríamos interferir en nuestra historia, provocando que nuestro viaje hacia el agujero negro giratorio jamás hubiese empezado. Incluso podríamos impedir el nacimiento de nuestros padres, de forma que nuestra propia existencia sería imposible. ¿Debemos entonces resignarnos a vivir nuestra vida sin estas aventuras espaciales? ¿Quién sabe si la respuesta resulte una aventura todavía más excitante? Según algunos físicos, el viaje al pasado es posible, pero el pasado que conoceremos será el de un universo paralelo, y no el de nuestra Tierra y nuestros ancestros. Es decir, tal vez no solo nos quede mucho por saber de nuestro universo, sino también de muchos otros. Bueno, ya lo ven, volver al pasado con un agujero negro giratorio. Paco, estos son los tuyos, ¿no? Sí, sí, esos son los míos. Oye, ¿en qué se distingue un agujero negro giratorio de un agujero negro que sea un agujero de gusano? No, son dos cosas distintas. Un agujero de gusano es como un tubo. Sí. Largo y estrecho, como el menú que nos dieron anoche en el hotel, que conecta dos regiones del espacio distintas. Mientras que un agujero negro giratorio, pues es algo muy denso, pero que está dando vueltas, no tiene ningún misterio, no es que sea nada, en fin, tiene un misterio porque un agujero negro es una cosa complicada, pero simplemente está dando vueltas como la Tierra está dando vueltas. Y lo curioso, lo que se descubrió hace ya bastante tiempo, es que si uno tiene un agujero negro giratorio, es posible viajar hacia atrás en el tiempo dando una vuelta alrededor de ese agujero negro. Es una cosa que al principio pues no es intuitiva, pero es así. Hay que ir muy deprisa, a una velocidad casi la de la luz, sí. Hay que acercarse mucho, con lo cual uno lo pasaría bastante mal, porque los agujeros negros están emitiendo radiación y simplemente la fuerza análoga a la de las mareas probablemente le rompiera en trozos, pero en principio es posible viajar atrás en el tiempo yendo alrededor de un agujero negro giratorio. Y si hubiera alguno en las cercanías de la Tierra, y según algunas teorías hay uno, como a, ¿cuánto es? ¿Unas semanas luz? ¿Unos meses luz? Unos meses luz. Giratorio. Bueno, eso no lo sabemos. No sabemos si hay uno, sí. Ni siquiera si es giratorio. Pero no es imposible que haya un agujero negro a unos cuantos meses luz. O sea, que no es imposible, no es una idea absurda, el pensar en enviar un vehículo espacial a ver qué pasa en ese agujero negro, si existe.
Ahora no tenemos ninguna constancia de que esté en rotación, mientras que hay otros agujeros negros de los que sí tenemos constancia. Constancia de que están en rotación. De hecho, máximamente rotando. Es una cosa muy bonita. La forma en la que lo observamos, fijaos que un agujero negro es negro y por tanto no emite. Ahora bien, suelen tener a su alrededor, se forman por el colapso estelar, y suelen tener a su alrededor otra estrella. Y es esa estrella la que está dándoles material. Y ese material, si el agujero negro está rotando, suele formar lo que se conoce como un disco de acreción. El disco de acreción puede llegar a distancias muy próximas a la superficie de ese superficie de eventos que se llama del agujero negro, y por tanto emitir luz que tiene la asignatura de la presencia de ese agujero negro. Ahora, el tipo de luz que emite nos da información sobre la rotación del agujero negro, la forma en la que se distribuye el espectro. Pues bien, esas informaciones nos indican que algunos agujeros negros son giratorios y enormemente rápidos. Y este es el primer paso, el primer requisito para poder viajar en el tiempo, al pasado. Efectivamente. Oye, vosotros nos podéis sacar de apuros en un sentido, ¿no? La gente está un poco como atenazada por el pánico de la muerte, el follón del nacimiento. Sí, y a lo mejor vía tecnológicamente nos podríais liberar de esta angustia, ¿no? Porque eso es lo que está si haciendo no la ciencia fluye el tiempo... Claro. ¿Ves? Aquí otra vez estamos en desacuerdo, lo cual está muy bien. Por supuesto. Yo creo que la ciencia sirve para muchas cosas, pero que la angustia es algo consustancial al ser humano. Y el saber, el entender las cosas es una satisfacción intelectual para mucha gente, en particular para mí. Pero la angustia no te la quita. Igual me voy a morir, aunque entienda perfectamente por qué me muero y el tiempo y tal y cual, igual me voy a morir y me resulta un poco molesto. Lo que pasa es que como sé que no lo puedo evitar, pues me aguanto, pero me resulta un poco molesto. Bueno, se puede alargar. Oye, hay quien de vosotros dice que nos falta algo, que dentro de unos años diremos, ¿cómo no me había dado cuenta de eso? ¿Cómo no me había dado cuenta de eso? Pero de la misma manera que se descubrió pues la ley de la gravedad o la relatividad, que ahora nos falta algo que nos acabe de dar sentido. Estamos de acuerdo. Explicación a esta historia. Y gente muy inteligente estáis diciendo lo mismo en muchas partes del planeta. Oye, ¿sabéis que aquí tenemos la cuestión con lo que acabamos siempre la emisión de redes? Es una pregunta que hacemos a nuestra audiencia. Bueno, y le decimos, oye, dinos de verdad cuál crees que ha sido el mayor descubrimiento científico de la historia de todo, de la historia de la humanidad. Y estamos ya recibiendo muchas propuestas, ¿no? No puedes indicar. ¿Me queréis...? Bueno, os lo pregunto, os lo voy a preguntar enseguida, pero fijaros que estamos ya recibiendo respuestas para todos los gustos, ¿no? José Manuel Valenciaga, por ejemplo, dice, bueno, oye, es un aspecto del genoma, es haber descubierto la secuenciación del genoma. Otro nos dice, Santiago Davila, dice, no, el descubrimiento mayor ha sido el lenguaje matemático, las matemáticas. Oye, esta ciencia primera de la que supuestamente viene después la física. Oye, y podría seguir, ¿eh? ¿Vosotros cuál creéis que es o que ha sido el mayor descubrimiento? Yo creo que sin duda la relatividad general. La relatividad, explícaselo a la gente. Va mucho más allá de la experiencia habitual, ordinaria, y además introduce conceptos nuevos que, por desgracia, solamente pueden ser comprendidos con un aparato matemático. Y eso quizá nos lleva también a la otra sugerencia sobre las matemáticas. Creo que lo que es sorprendente de la física es que sea matematizable. Es decir, que pueda haber unas leyes que se puedan construir de forma coherente, de forma matemática, y eso describa la naturaleza. No tendría por qué ser así. ¿Por qué el ser humano, que es un individuo que está hecho de células, como decías tú antes, es capaz de comprender el universo y describirlo en términos de leyes matemáticas? Yo creo que eso es sorprendente, y la relatividad general es el epítome de esa que te dice realidad. El espacio-tiempo y esas cosas tan Nos habla de situaciones que están muy lejos de nuestra experiencia y que sin ese constructo matemático seríamos incapaces ni siquiera de sugerir posibilidades. Como yo creo que esa es la clave. Raúl Llaosa dice, es la comunicación, es la capacidad de comunicar eso.
entre nosotros. Este es el gran descubrimiento. Paco, tú... Yo voy a decir dos. Yo voy a decir dos. Porque creo que es muy difícil. Cada rama de la ciencia tiene los suyos. Y comparar biología con física es un poco absurdo. En física, yo estoy de acuerdo completamente con Feynman, que lo realmente importante es descubrir que todo está hecho de átomos. Eso llevó mucho tiempo. La primera hipótesis atómica la formuló Demócrito hace 2500 años. ¿No? Sí. La demostración de ello se hizo gracias a unas teorías de Einstein de contar el número de átomos con precisión en el año 1916. Y todavía le dieron el premio Nobel al señor Perrin por hacerlo. O sea, que es algo que llevó 2000 y pico años el comprobar. Y luego en biología probablemente la ley de la evolución. El hecho que haya una evolución ciega, sin duda. Que es ciega. Lo más importante es que sea ciega. Que no hay propósito. Exacto. Sí, porque no lo vemos, vamos. Y que es suficiente para generar diversidad. Ya había propuesto la evolución. De hecho, Hesíodo creo que también lo propuso entre los griegos. Pero el mecanismo ese ciego de la selección simplemente por azar de los más aptos, eso es, para mí es en biología indudablemente la... Bueno, esa es la cuestión y pueden ver ahora en la pantalla, nos pueden enviar su sugerencia por email a la dirección postal. Tenemos hasta un apartado de correos que también pueden leer. Y luego como les he dicho otras veces, habrá una especie de jurado, un jurado de científicos, muy probablemente casi todos habrán pasado por redes, y este jurado decidirá de un ganador y buscaremos un premio que yo intuyo que va a ser un ordenador personal. Claro. Con la cuestión les dejo, después de haberlo pasado tan bien, hasta la próxima semana.